A diario, ocurren lesiones en el centro de trabajo. Estas lesiones pueden ser prevenidas mediante el uso del equipo de protección personal, su uso correcto y el saber cuándo usarlo. El equipo de protección personal, o EPP, forma parte del programa de su patrón para mantenerle seguro. En este programa examinaremos el uso de muchos de los diferentes tipos de EPP y ha sido diseñado para aquellos empleados que se enfrenten a condiciones en el trabajo que pudieran ser peligrosas para la salud o al cuerpo. Estos riesgos en el centro de trabajo podrían requerir del uso del EPP. Este video discutirá ¿cuándo sería necesario el EPP? ¿Quién proporcionaría el EPP en el centro de trabajo? Los requerimientos de capacitación de OSHA sobre el EPP y los tipos de EPP. Aunque este programa es una introducción al EPP, no se trata de una guía completa. Consulte a su patrón acerca de los requerimientos específicos en su centro de trabajo. Se define al EPP como cualquier vestimenta o equipo especializado, el cual sea usado por un empleado para protegerle contra un riesgo. El EPP puede ser tan sencillo como un casco o tan complejo como un aparato para respirar dentro de un traje contra los materiales peligrosos. Se conoce como el empleado afectado al empleado que se ve en la necesidad de usar EPP debido a una evaluación de riesgo. OSHA requiere del uso del EPP para reducir la exposición de los empleados a los riesgos que se encuentren en el trabajo cada que los controles de ingeniería y administrativos no sean factibles o efectivos para reducir estos riesgos a niveles aceptables. Se requiere que los patrones determinen si es necesario usar el EPP para la protección de sus trabajadores. La norma 29 CFR 1910.132 cubre al EPP y da las guías que los patrones deben seguir para la determinación de los requerimientos. El tipo de EPP específico, tal como el de la protección de la cara y los ojos, protección a la respiración, protección de la cabeza y otros, son mencionados en normas diferentes del manual de OSHA. Otras normas de OSHA, tales como la comunicación de riesgos, patógenos en la sangre, prácticas de trabajo con la electricidad y espacios reducidos con licencia, requieren de cierto tipo de EPP de acuerdo al tema en particular. Un buen ejemplo es el de la sección sobre el EPP de las hojas de información de riesgos de los materiales, las cuales son requeridas como parte de la norma de comunicación de riesgos de OSHA. OSHA ha dictaminado que los patrones deben pagar por el equipo de protección, incluyendo el equipo de protección personal que se use para cumplir con las normas de OSHA para el sitio de trabajo. Independientemente del tipo de EPP que se use, OSHA requiere que éste sea usado y mantenido en condiciones sanitarias y confiables. Además, el EPP deberá contar con un diseño seguro, confiable y apropiado para la labor que se vaya a efectuar. Cuando los trabajadores traigan su propio EPP al sitio de trabajo, el patrón será responsable de asegurar que este tipo sea el adecuado para el trabajo y del mantenimiento y la higiene correctas del mismo. Es la responsabilidad de los patrones la de proporcionar solo el EPP básico necesario para cumplir con los requerimientos del centro de trabajo. Si el patrón decide usar un mejor EPP para el cumplimiento de estos requisitos, también entonces debe pagar por ese EPP. Si un trabajador solicita usar un tipo de EPP diferente al que el patrón le haya proporcionado, y si el patrón así lo permite, no es requerido que el trabajador haga el pago de ese equipo. El uso del EPP propio de un trabajador es totalmente voluntario, y este deberá cumplir con los requerimientos mínimos estipulados por el patrón. Existen algunas excepciones que OSHA ha hecho cuando el patrón no tenga que pagar por el EPP. Equipo de protección por el cual los patrones no son requeridos que paguen. Calzado de protección y lentes de seguridad de graduación normales, siempre y cuando se le permita al trabajador usarlos fuera del sitio de trabajo. Calzado con protección metatarsiana integrada, siempre y cuando ellos proporcionen y paguen por la guarda metatarsiana que viene con los zapatos. Botas de leñador, pero la responsabilidad de pago queda abierta a negociación entre el patrón y los trabajadores. Vestimenta cotidiana tal como camisas de manga larga, pantalones, zapatos de calle, botas normales para el trabajo y otros tipos similares de ropa.
Reemplazo del EPP cuando un trabajador haya perdido o dañado intencionalmente el equipo que se le haya proporcionado. Podría requerirse que los trabajadores paguen por los reemplazos. Sin embargo, es requerido que los patrones paguen por el reemplazo o un EPP mejorado que se use para el cumplimiento de las normas de OSHA. El patrón deberá efectuar una evaluación de los riesgos en cada área de trabajo para determinar si estos existen o serían factibles de existir. Esta evaluación deberá efectuarse por el patrón para determinar la escala de los riesgos y estar certificada por la persona que la haya realizado. La certificación de esta evaluación deberá hacerse por escrito y debe incluir las fechas de la evaluación. Si las condiciones cambian, entonces se deberá hacer una nueva evaluación certificada. Se deberán usar los controles de ingeniería y prácticas de trabajo para eliminar y reducir los riesgos antes de usar y depender del equipo de protección personal. Se considera el EPP como la última barrera de defensa para el control de los riesgos. Una práctica comúnmente usada, a la cual se le refiere como la jerarquía de los controles, es efectiva para abordar los riesgos de alto peligro. Empiece desde el más serio para ver si este puede ser controlado por medio de controles de ingeniería, con el trabajador fuera de la ecuación. Enseguida, factoriza al trabajador, cambiando la forma en que trabaja, por cuánto tiempo y el uso del EPP. La evaluación de los riesgos deberá ser hecha por el encargado de seguridad de la compañía u otra persona calificada para identificar las fuentes de los peligros. Los riesgos se deberán determinar mediante la evaluación de las labores afectadas, los trabajadores que las efectúen y o el grupo de trabajadores, especialmente si se están llevando a cabo labores idénticas. Las categorías de los riesgos básicos que se deberán tener en consideración incluyen, pero no se limitan a: impacto, penetración, compresión, calor, polvo nocivo y luz radiante dañina. Todas las fuentes de los riesgos se deberán identificar y anotar. Observe las fuentes de alta o baja temperatura que podrían causar quemaduras, lesiones a los ojos, ignición del equipo de protección, estrés por calor o frío y congelación. Fuentes de exposición a los químicos, fuentes de polvo o partículas peligrosas. Fuentes de radiación por luces tales como las de la soldadura, soldadura fuerte, corte, tratamiento térmico, láser, lámparas de metal haluro. Fuentes de caída de objetos o que tengan el potencial de caer. Fuentes de objetos afilados que pudieran perforar los pies o cortar las manos. Fuentes de objetos que rueden o pellizquen, los cuales podrían aplastar a los pies. Fuentes de cualquier riesgo eléctrico. Preste especial atención a cómo el diseño de las instalaciones afecta a cada trabajador, sus compañeros y hasta los visitantes. Los datos e información obtenidos durante la inspección deben ser organizados y analizados para permitir la selección correcta del EPP. Se debe hacer un análisis de cada uno de los riesgos para determinar su tipo, escala y seriedad del potencial de lesiones de cada riesgo encontrado. También se debe considerar la posibilidad de la ocurrencia simultánea de riesgos múltiples. Si los riesgos existen o pudieran existir, entonces el patrón debe proporcionar el EPP que protegerá al empleado afectado contra los riesgos identificados en la evaluación, comunicar las decisiones de selección a cada empleado afectado y seleccionar el EPP con el ajuste correcto para cada empleado afectado y asegurar que los empleados lo usen. Los reglamentos de OSHA requieren que el patrón brinde capacitación a cada empleado que efectúe labores que requieran del uso del EPP. La capacitación debe cubrir el uso del EPP y sus restricciones. Cada empleado afectado debe mostrar un conocimiento satisfactorio de la capacitación y de su habilidad para usar correctamente el EPP. Se debe cumplir con este requerimiento antes de que se le permita al empleado efectuar el trabajo que requiera del uso del EPP. Los empleados deben saber cuándo es necesario el EPP, qué tipo de EPP es necesario, las restricciones del EPP, cómo ponerse, quitarse, ajustar, usar e inspeccionar el EPP correctamente, y el cuidado, mantenimiento, la vida útil y la eliminación correcta del EPP. Cada vez que haya cambios en el sitio de trabajo que hagan obsoleta la capacitación previa o cuando los requerimientos del trabajo y el tipo de EPP cambien, el patrón deberá capacitar nuevamente a los trabajadores. Si el conocimiento y el uso del EPP por parte de un empleado afectado indique que éste no haya retenido una comprensión satisfactoria de la capacitación o de las destrezas necesarias,
se le deberá capacitar de nuevo. Toda la capacitación tiene que ser verificada y debe estipular que cada empleado afectado haya recibido y comprendido el adiestramiento necesario mediante un certificado por escrito. El certificado debe incluir el nombre de cada uno de los empleados afectados que hayan recibido el adiestramiento, fecha y tema del mismo. Los patrones deben proporcionar protección para los ojos y la cara a aquellos empleados que trabajen en áreas que presenten el riesgo de lesiones a los ojos. Como mínimo, la protección de los ojos debe cumplir con los requerimientos de ANSI Z87-1-1989. Los empleados que usen lentes de graduación deben usar dispositivos de protección que incluyan la graduación en su diseño o usar protección diseñada para usarse sobre los lentes, tales como gafas. La protección ocular se brinda en muchas formas, para una mejor protección contra los diferentes riesgos. Los lentes de seguridad están hechos con monturas de metal o plástico y se usan para impactos moderados de partículas causadas por la carpintería, esmerilado, cincelado, etc. La mayoría de las faenas requieren que los lentes cuenten con protección lateral. Las gafas protegen a los ojos y al área facial a su alrededor contra impacto, polvo y salpicaduras. Las caretas de soldador protegen a los ojos contra quemaduras causadas por luz infrarroja intensamente radiante. La careta también protege a la cara y los ojos contra chispas, salpicaduras metálicas y escoria, producidos durante la soldadura fuerte, soldadura blanda y cortado. Las caretas no protegen a los trabajadores contra los riesgos de fuerte impacto. Sin embargo, los líquidos peligrosos, los polvos molestos y las salpicaduras potenciales son mantenidas alejadas de la cara. La protección respiratoria es una parte importante del EPP. Los respiradores protegen a los pulmones contra las atmósferas contaminadas por polvos dañinos, nieblas, neblina, gases, humos, rocíos y vapores. Antes del uso de los respiradores, las atmósferas contaminadas siempre se deberán prevenir mediante medidas de control de ingeniería. El uso de los respiradores deberá ser únicamente como último recurso. El patrón deberá proporcionar el equipo de protección respiratoria requerido para la atmósfera en la cual vaya a trabajar el empleado. Las máscaras contra polvo o las máscaras de filtrado son respiradores de presión negativa para partículas finas con un filtro como parte integral de la máscara o que toda la máscara sea compuesta por medio de filtración. Estas máscaras proporcionan la menor protección que cualquier otro respirador y son las menos sofisticadas. Las diferentes máscaras cuentan con diferentes rangos de capacidad de filtración. Las instrucciones en la máscara le indicarán su eficiencia. Un respirador purificador de aire o APR tiene un cartucho de filtro o en lata, el cual remueve contaminantes específicos pasando el aire del ambiente a través del elemento purificador. Un respirador suministrador de atmósfera o ASR tiene una fuente independiente de oxígeno suministrando el respirador. El SAR y el SCBA son dos tipos de respiradores suministradores de atmósfera. Un respirador con aire suministrado o SAR tiene una fuente de aire que se encuentra a una distancia del trabajador y está conectada por una manguera. El usuario se ve limitado por la longitud de la manguera. Un aparato respirador autocontenido o SCBA es una unidad móvil diseñada para ser cargada por el usuario. Los tanques de aire deberán contener un mínimo de 30 minutos de oxígeno. El patrón deberá proporcionar el adiestramiento acerca de los respiradores y tener un programa satisfactorio como es requerido por OSHA. Este programa incluye la prueba de ajuste y los exámenes médicos de todos los empleados antes de que usen un respirador. Antes de usar un respirador, se deberá hacer una prueba de ajuste. La careta debe ajustarse herméticamente alrededor de la mandíbula y cara. Se debe afeitar cualquier vello facial que impida este sello hermético. Un sello hermético previene que el aire contaminado entre a la máscara y evita que el trabajador lo respire. Esté consciente de las restricciones de un respirador, el por qué son necesarios, cómo usarlos correctamente, los procedimientos para su mantenimiento y almacenado, y cómo reconocer las señas médicas y síntomas que pudieran prevenir su uso efectivo. Cada empleado afectado debe usar un casco de protección al trabajar en áreas en las que hay un potencial de lesiones a la cabeza por caída de objetos o márgenes bajos de altura. El patrón tiene la responsabilidad de proporcionar el casco adecuado para el trabajo. La protección para la cabeza se divide en 3 clases: clase C, E y G.
Los cascos clase G, anteriormente clase A, son para usos generales tales como la minería, construcción, explotación forestal y fabricación. Esta clase brinda buena protección contra impactos, pero tiene una protección limitada contra tensión eléctrica de hasta 2200 voltios. Los cascos clase E, anteriormente clase B, son fabricados para labores cerca de las líneas de alto voltaje. Los cascos clase E protegen contra caída de objetos, choque eléctrico y quemaduras. Brindan al usuario protección contra tensión eléctrica hasta 20.000 voltios. Los cascos clase C son diseñados para comodidad y protección limitada contra golpes, pero no contra la caída de objetos. Estos son conocidos como cachuchas de golpes. Los cascos tienen características que protegen a la cabeza contra impactos mediante una concha dura que resiste y desvía los objetos que podrían golpear a la cabeza. El sistema de suspensión dentro del casco actúa como amortiguador contra la caída de objetos. Algunos cascos aíslan contra el choque eléctrico. Los cascos metálicos están prohibidos en la mayoría de sitios de construcción e instalaciones, ya que no ofrecen protección contra la electricidad. Los cascos protegen su cuero cabelludo, cara, cuello y hombros contra la caída de fluidos. Algunos pueden modificarse agregándoles caretas, gafas de protección, capuchas o protección para los oídos. Es la responsabilidad del patrón asegurar que los cascos brinden la protección suficiente. Los cascos con sistema de suspensión que muestren señas de desgaste o que no separan a la concha dura de la cabeza deberán ser puestos fuera de servicio. Inspecciona los cascos antes de usarlos en caso de grietas o deformaciones. Nunca use un casco agrietado o con deformaciones. Limite el uso de pinturas o etiquetas en la concha dura, las cuales podrían ocultar a las señales de deterioro. A pesar de que es una buena práctica la de limpiar a los cascos de protección, algunos agentes limpiadores pueden poner en peligro la integridad de la concha dura y también eliminar la resistencia eléctrica. Siga las instrucciones para limpieza del fabricante. Los patrones tienen la responsabilidad de asegurar que los trabajadores usen calzado de protección al trabajar en áreas que presenten riesgos potenciales por objetos que caigan, rueden o punzantes. El calzado de protección debe cumplir como mínimo los requerimientos de ANSI Z41-1991. Asegure que su calzado le quede bien. Siempre es recomendable el uso de calzado de protección y en algunos casos incluyendo los de puntas de acero. Es importante, dependiendo del trabajo, el usar calzado con puntas a prueba de impacto y suelas a prueba de calor que protejan contra la caída de objetos y las superficies calientes. Usar plantillas metálicas le protegerá contra heridas por perforación y las suelas de hule sintético le protegerán contra los riesgos de conducción eléctrica. Existen muchos tipos de lesiones que pueden ocurrir a las manos. OSHA requiere que el patrón proporcione la protección para las manos adecuada al trabajo. Los guantes vienen en una variedad de tipos y tallas. Los guantes diferentes protegen a las manos contra riesgos diferentes. Elija los guantes correctos para el trabajo. Los guantes de algodón ofrecen protección contra la mugre, grasa y pintura y a la vez permiten la ventilación de la mano. Algunos tienen una capa de PVC para permitir un mejor agarre de los objetos. Los guantes de baqueta están hechos de una variedad de cueros diferentes. Ofrecen una capacidad de protección variada contra abrasiones, brindan flexibilidad y mejor agarre. Los guantes de plástico tales como los de látex, neopreno, nitrilo y PVC protegen a las manos contra químicos, fluidos y cortaduras y también brindan flexibilidad y durabilidad. Los guantes deben inspeccionarse antes de usarlos en caso de cortes, grietas, hoyos y rasgaduras. Si uno de estos es presente, los guantes deberán ser desechados y reemplazados. Los guantes especializados para electricistas se deben usar alrededor de los riesgos eléctricos. Estos guantes protegen contra descargas eléctricas. La protección corporal está diseñada para alejar del cuerpo a los riesgos físicos y de salud. Hay muchos tipos de protección corporal tales como batas de laboratorio, delantales, monos, trajes de protección, chalecos. La protección corporal es resistente contra cortaduras, salpicaduras de metal o líquidos calientes, impactos por herramientas, materiales y maquinaria, productos químicos de alto riesgo y radiación. El estrés por calor es un asunto que preocupa grandemente a los patrones cuyos trabajadores usan ciertos tipos de protección corporal, especialmente en ambientes cálidos. El estrés por calor puede ser peligroso. Manténgase alerta de los síntomas del estrés por calor al trabajar en ambientes cálidos o con protección corporal.
Manténgase al pendiente de su entorno al usar protección corporal. La protección corporal puede a veces tener partes sueltas que podrían ser atrapadas en la maquinaria. Es de suma importancia mantener estas partes alejadas de toda la maquinaria en movimiento. La exposición al ruido excesivo depende de varios factores. ¿Qué tan alto es el ruido medido en decibeles? ¿Cuánto duró la exposición al ruido? El ruido ha sido generado por múltiples fuentes o por una sola. La regla general es de que mientras más fuerte sea el ruido, el tiempo de exposición deberá ser más corto antes de proporcionar protección auditiva. OSHA requiere protección auditiva si los trabajadores están expuestos a 85 decibeles o más. Si usted no puede escuchar a un compañero en un área sin tener que gritar, probablemente debería usar protección auditiva en esta área. Orejeras, tapones y tapones de canal son algunos ejemplos de protección auditiva. Las orejeras cubren ambos oídos y pueden reducir el ruido por 15 a 30 decibeles dependiendo de su fabricación y su ajuste. Los tapones se insertan en el oído y bloquean al canal por completo. Los tapones reducen el ruido por 15 a 30 decibeles, dependiendo de su fabricación y su ajuste. El algodón no está considerado como una protección auditiva aceptable. El EPP deberá inspeccionarse antes de que el empleado afectado lo use. El mantenimiento rutinario, reparaciones a menos de que éste sea desechable y reemplazo del EPP debe seguir las instrucciones del fabricante y de su patrón. Se recomienda que se conserven los registros del mantenimiento de cada pieza de EPP. Cuando no esté en uso, guarda el EPP en los sitios de almacenamiento adecuados, tales como gabinetes o armarios especialmente designados. Los procedimientos adecuados de guardado prevendrán los daños al EPP por polvo, humedad, rayos del sol, químicos nocivos, temperaturas extremas e impactos. El EPP se deberá mantener separadamente de las ropas de calle para evitar la contaminación. El EPP potencialmente contaminado deberá ser limpiado y guardado en un área bien ventilada y con suficiente espacio alrededor de cada uno de los artículos. Guarde al EPP por separado de acuerdo a su nivel para evitar el suministro de los artículos equivocados. El EPP está diseñado para proteger a los trabajadores contra los riesgos en el sitio de trabajo que pudieran ocasionar lesiones o enfermedades. OSHA requiere que los patrones implementen un programa por escrito de la evaluación de los riesgos. La certificación de la evaluación de los riesgos por escrito debe identificar al sitio de trabajo evaluado, a la persona que haya certificado que la evaluación se haya realizado y la fecha o fechas de la evaluación de los riesgos. La norma 29 CFR 1910-132F de OSHA requiere que el patrón brinde la capacitación y adiestramiento para cada uno de los empleados que efectúen labores que requieran del uso del EPP. La protección del EPP puede incluir a la cabeza, cara, ojos, manos, pies, respiratoria y corporal. El EPP se debe usar como un último recurso después de haberse aplicado los controles de ingeniería y administrativos. El EPP debe ser inspeccionado antes de ser usado por el empleado afectado. La limpieza rutinaria, el mantenimiento, las reparaciones, a menos de que sea desechable, y el reemplazo del EPP deberán seguir las instrucciones del fabricante y del patrón. Se deberán conservar los registros de mantenimiento de cada artículo de EPP. Cuando no esté en uso, guarde el EPP en los sitios de almacenamiento adecuados, tales como gabinetes o armarios especialmente designados. Recuerde que el EPP es para su uso y protección. Úselo correctamente, le podría salvar la vida.